México ganó, sí, pero ¿cómo fue que ganó? Bienvenidos al primer video de esta serie donde vamos a analizar partido a partido el desempeño táctico de la selección mexicana en esta Copa Oro. En este episodio nos enfocaremos en el debut del Tri ante República Dominicana, un partido o encuentro que aunque sí fue favorable para el conjunto mexicano habiéndolo ganado 3-2, dejó varias dudas y preguntas en cuanto al planteamiento, en cuanto a las alineaciones, lo que vimos en la cancha y varias decisiones que tomó el técnico mexicano. En los próximos minutos vamos a desmenuzar cómo se posicionaron ambos equipos, cuál fue la estructura, cuál fue la iniciativa, qué hacían en fase ofensiva, qué hacían en fase defensiva, qué hacían en fase de transición y cuáles fueron las claves tácticas que, a mi parecer, fueron la diferencia entre estos dos conjuntos. Vamos a empezar con las alineaciones, que es lo más básico, la estructura, cómo salieron al campo de juego. Aquí me voy a apoyar de la pizarra táctica. Como pueden ver, el equipo de Javier Aguirre estaba con Gallardo como lateral izquierdo, César Montes como central. Sabemos que Montes suele jugar por derecha, pero como no está Johan ahorita, lo están utilizando por izquierda. Israel Reyes por derecha, como lateral por derecha Jorge Sánchez, el jugador de Cruz Azul. En la contención como pivotes vemos a Edson y a Lira. De interiores vemos por derecha al Piojo Alvarado, por izquierda a Orbelín Pineda y vemos a los dos puntas, Raúl Jiménez y Santi Jiménez. Es algo que hemos visto que el Vasco está utilizando en sus últimos juegos, dos puntas. Entonces yo esperaría que es lo que intenta hacer para el Mundial y que veamos esta estructura de aquí hasta el 2026. Por su parte, República Dominicana venía jugando con una línea de 4 en los últimos dos juegos. Sin embargo, por la inercia y por cómo se llevó a cabo este partido en donde México empujaba a República Dominicana a su propio campo y tuvo que defender la mayoría del tiempo, estuvieron en un 5-4-1. Rosario, que normalmente es el contención, que normalmente lo vemos más en una posición por acá y vemos un 4-1-4-1 de República Dominicana, lo veíamos metido entre centrales defendiendo. Este bloque bajo medio en 5-4-1 era cuando México ya los empujaba. Sin embargo, en la salida de meta de México solían presionar en una estructura de 5-3-2. Ahorita nos meteremos a más del por qué. Ahora bien, ya vimos la estructura, pero ¿cuáles eran las intenciones de este equipo mexicano? ¿Qué hacían con balón y qué hacían sin balón? México en fase ofensiva normalmente da profundidad a un lateral o a los dos. Muchas veces habíamos visto que giraban hacia la izquierda, empujando a Gallardo para atacar un poco más y quedándose con los dos centrales y un lateral. En este caso vimos algo distinto. Vemos que Lira muchas veces se metía entre los dos centrales, que eran César Montes y Israel Reyes, y podía dar más libertad tanto a Jorge Sánchez como a Gallardo para atacar por la banda, hacerlos una especie de carrilero, algo que por ejemplo para Jorge es muy común en Cruz Azul porque juega de carrilero por derecha, y algo que también para Lira es normal meterse en esa línea de tres, algo que hacía mucho con Martín Anselmi. ¿Qué pasa cuando tú empujas a los laterales? Los dos de los que son volantes o extremos funcionan más como interiores, se meten y juegan en el cuadro, que este es el rol de Orbelín Pineda, es el rol muchas veces de el Piojo Alvarado, y el otro contención que no se mete a la línea defensiva suele quedarse en la base. En el caso de Raúl Jiménez funciona más como un falso 9, está un poco más atrás del delantero, y Santi Jiménez siempre está metido entre centrales. Y para eso les voy a enseñar este gráfico en donde vemos las posiciones medias de los jugadores. Como pueden ver aquí está Gallardo, está Montes, aquí está Israel Reyes y vean dónde está Jorge Sánchez. Como pueden ver, Edson, que está aquí tapado por el 8, y Eric Lira, que es el 6, se encuentran entre Montes y entre Isra. Vemos a Orbelín y al Piojo, Orbelín un poco más como interior, y vemos perfectamente en este gráfico, esta es la posición media de los 90 minutos, como Raúl suele estar más atrás, que es este 9, que Santi Jiménez, que es el 11. Entonces, esto es un poco la idea de lo que México trató de plantear en este partido, y no solo se los tengo en un gráfico, sino que también lo tenemos en imagen. Vamos a ponerlo para que puedan verlo. Aquí se ve perfecto cómo está una línea de 3, en donde está Montes, Isra como central. En este caso es Lira quien se mete a la línea. Se los voy a poner aquí, lo van a ver. Y están Edson en la base
y Raúl y Orbelín tomando los cuadros. Esto es muy importante, estos conceptos. La base es lo que está entre el punta del otro equipo y los contenciones, y los cuadrados es lo que está entre la línea defensiva rival y los contenciones del rival. Esta zona es súper importante ocuparla, lo hemos hablado muchas veces, es algo que hace el Barcelona también. Si ocupas estas zonas, es más fácil construir y además dificultas al rival. Conceptos que iremos explicando en estos videos y que hemos explicado muchas veces. También, otra cosa, no solo Lira se metía. Muchas veces, o en algunas ocasiones, vimos a Edson también meterse entre centrales. De hecho, aquí les voy a poner la imagen. Aquí vemos también cómo República Dominicana defiende en un 5-4-1 compacto. De hecho, está ocupando solamente unos 5 cortes, que los cortes son las líneas de pasto. Y vemos que al estar tan compacto puede dificultar también a México progresar. Aquí vamos a ver cómo Edson Álvarez de la contención se mete a la línea de 3, Lira está ocupando la base, que se ve perfectamente ahí, Raúl los cuadros y el otro cuadro lo está ocupando Orbelín Pineda. Esto es una estructura muy importante. Jorge está dando amplitud por derecha, Gallardo está dando amplitud por izquierda y Santi está entre centrales. Esta es una estructura que vimos utilizar a la selección mexicana durante todo el partido contra República Dominicana. ¿Ok? Entonces, digo, esa jugada progresa y se genera una ocasión de gol. Ahora, vamos a seguir viendo intenciones. Cuando estaban en saque de meta, México no hacía salida con 3, sino que hacía una salida de 4 y 2. Vamos a verlo en video otra vez para que veamos los matices y las diferencias cuando hacen un build-up desde meta y cuando hacen un build-up y que ya están en medio campo, porque República Dominicana cedía mucho. Como pueden ver aquí, República Dominicana, como les dije, presiona en un 5-3-2 cuando presiona alto y México se posicionaba en un 4-2, como pudieron ver ahí. Edson está ocupando la base igual que Lira. Creo que ese es Orbelín, que ocupó el cuadro y luego cortó, pero bueno, no les puedo poner mucho video porque aquí me castigan. Entonces, eso es un poco la idea que tenía México en fase ofensiva. Ojo, es muy importante aclarar en estos primeros videos que lo que propone un equipo en fase ofensiva es distinto a lo que propone un equipo en fase defensiva. Ahora, vamos a ver cómo México se paraba en fase defensiva. En fase defensiva se ponía en un 4-4-2 con Raúl y Santi empezando la presión, y ya habíamos hablado en un stream anterior que yo creía que esta presión a veces era ineficaz. Y en este caso lo fue, y fue en el primer tiempo. Les quiero enseñar en este video cómo el contención recibe bastante fácil, el contención de República Dominicana. Vamos a verlo, les hice esta pequeña animación. Fíjense en dónde están parados en 4-4-2 y en dónde está el contención. Lo que tiene que hacer Santi y Raúl es o presionar alto, y si no vas a presionar alto, tapar líneas de pase, que no pueda recibir tan fácilmente en contención. En este caso, vean lo fácil que recibe, está solo. México se los pongo ahí en un 4-4-2. Ay, me faltó dibujar a Lira. Pero vean lo fácil que recibe. A la hora de que recibe, rompe Edson, y a la hora de que rompe se genera un espacio enorme en los cuadros, como les digo. Ahí el de República Dominicana tuvo que irse acercando, no se acercó, se equivoca. César Montes tiene un mal control y utiliza un apoyo con el que quedó en los cuadros solamente. Y aquí lo que quiero que se fijen es el desequilibrio que a la hora que César Montes rompe se genera. El jugador de República Dominicana tenía dos opciones: aprovechar ese desequilibrio, aunque Isra ya había llegado muy bien, o abrirla. Y de aquí viene una clara de gol para República Dominicana. Entonces, la presión en los últimos 2 partidos yo creo que ha sido ineficiente. Lo vimos en el stream pasado. En este partido, como les pongo en este ejemplo, muchas veces el contención recibía de manera muy sencilla, no presionaban alto, y cuando no presionaban alto, de todos modos dejaban que el contención recibiera. Muchas veces lo que ellos tendrían que hacer es no estar entre los contenciones y las líneas defensivas, sino estar al lado del contención, para que el contención no reciba de manera cómoda, ¿va? Entonces eso es un poco lo que sucedió en el partido. En general, México empezó con la iniciativa, dominó el partido, lo controló a base de posesión, ante una República Dominicana que se defendía en un bloque medio, como lo pudimos ver, en un 5-4-1, bastante compacto, no dejaba espacios.
y el Tri consiguió ponerse arriba por la vía del balón parado. Un recurso bastante bueno y muy valioso. Sin embargo, con los cambios y conforme fue pasando el partido, República Dominicana empujó, se encontró con goles y al final del partido México estuvo pidiendo la hora. Dando el panorama general, vamos a ver las claves tácticas. La primera, México sigue batallando en la creación de juego ofensivo. Si batallamos, ¿por qué batallamos? ¿Qué está pasando? Segundo, quiero hablar de los roles de los contenciones, si fue correcta la lectura de los perfiles, lo estuve escuchando muchísimo en toda la semana, entonces vamos a hablar al respecto. Y la tercera, que escuché en la transmisión 100 veces, es si el Vasco Aguirre tiene variantes. Aquí veremos si sí es cierto o no es cierto. Entonces, vamos a iniciar con el rol de los contenciones. De inicio vimos a Lira y a Edson, dos contenciones de un perfil un poco más defensivo, la verdad. Son buenos recuperadores, pero no se caracterizan por un juego creativo u ofensivo. Yo esperaría que si tú como idea, como planteamiento, tienes poner a Lira entre los centrales, te va a jugar un rol más defensivo, si así se pudiera decir. Pon a otro contención que sea más creativo, que tenga más ataque. Sí creo que Edson es un muy buen contención, es un muy buen pivote, es un muy buen líder, es alguien a quien quieres en la cancha, pero no creo que los dos perfiles sean, o sea, compatibles, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya después cuando cambia a Edson a la central, me parece un cambio bastante lógico. Vamos a ver, bueno, como recordarán, en la tabla de posiciones media vimos que Lira y Edson se ponían muchas veces entre los dos centrales, a veces uno, a veces otro, cuando ante este rival, la verdad, como les digo, hubiera sido más normal, pero uno más posicional y defensivo y a otro más adelante en la base, y en este caso era muchas veces Edson Álvarez, que creo que es un gran contención, pero creo que no son sus principales características. Ahora sí, vamos a ver, y quiero que vean, esto es algo más cuantitativo, lo que hicieron Edson Álvarez, Lira, y les pongo también a Charly Rodríguez, que fue el otro contención que entró. Entonces, hablando de números cuantitativos, comparando a Edson, Lira, Charly, los tres contenciones del partido, Edson fue el que menos pases precisos hizo hacia adelante con solo 79%, si se fijan aquí en el dato. De 19 pases hacia adelante, solo tuvo 15 precisos. Lira de 8 fueron 8 y Charly de 4 fueron 4. Sin embargo, algo importante a analizar es el tema de pase progresivo. ¿Cuál es la diferencia entre pase hacia adelante y pase progresivo? El pase hacia adelante solo es el que va en dirección a la portería rival. Y el pase progresivo es el que sí supera la línea de presión rival. Entonces, esto es muy importante analizarlo. Y algo que me pareció muy interesante cuando les digo de los pases progresivos es que el jugador con más pases progresivos, es decir, que superó la presión rival, fue César Montes con el 100%. Entonces, creo que es bastante interesante. Son datos importantes a tener en cuenta. Ahora vamos con la segunda clave táctica, que es ¿México domina con balón? Sí, sí dominó con balón, pero seguimos sin generar peligro y el mejor ejemplo son los siguientes dos datos que les voy a enseñar. Aquí en la presentación les pongo en el informe. Primero empezar con el que más oportunidad de gol tuvo en el partido fue Santi Jiménez con 0.57, después de Raúl con 0.44. Esto fue en un total. Recordemos que Santi jugó menos minutos. Entonces, comparando solo el primer tiempo, que fue cuando los dos estuvieron 45 minutos, Santi Jiménez tuvo 0.47 oportunidad de gol y Raúl Jiménez 0.25. Casi la mitad. Entonces, si queremos ver que México genere más peligro, tenga más gol, es importantísimo la contundencia, que Santi pueda regresar mucho más al gol, porque ya vimos que ya regresó después de varios años, pero que tenga, pues eso, más contundencia, porque es el que por lo menos en los últimos partidos ha tenido más oportunidades de gol. El siguiente dato que yo creo que es muy importante es las acciones ofensivas. Y aquí vamos a ver dos. ¿Dominamos con balón? Sí, sí dominamos con balón. Pero del total de las 47 acciones ofensivas que tuvimos, solo 13 acabaron en remate de algún tipo, que es el 28%. A diferencia de República Dominicana, que no dominó con balón, tuvo menos acciones ofensivas, sí, tuvo 38, pero 12 terminaron en remate. Esto quiere decir un 32%. Entonces, sus acciones ofensivas son menos
pero generan más peligro. Ahora, vamos al otro dato, que es, dominamos con posesión. Sí, somos muy dominantes y sobre todo en el primer tiempo. Pero ojo, al dato en donde dice que nuestra posesión, a pesar de tener mucho, la posesión que alcanza la mitad adversaria fue solo del 54%, igual que República Dominicana. Entonces, aunque República Dominicana tuvo poca posesión, cuando tenía la posesión, llegaba las mismas veces a nuestra mitad. Y fíjense esto que es, creo, un poco más preocupante. La posesión de balón que alcanza el área chica del equipo rival es del 12%. De República Dominicana es del 15%. Entonces, sin ser dominante, sin tener control del partido, República Dominicana fue más peligroso y eso es algo importante. Y por último, vamos a pasar a lo que todo mundo estuvo repitiendo. El Vasco Aguirre no tiene variante. Las famosas variantes. ¿El Vasco mostró variantes? Sí, la verdad es que sí. Puede que no nos guste, puede que no sean muchas, pero sí mostró una. Y la principal fue que inició con un 4-4-2 en fase ofensiva, con 2 puntas y terminó con un claro 4-2-3-1. Al inicio, con la entrada de Quiñones, siguió siendo un 4-4-2, con Quiñones más como media punta y Raúl se puso como punta. Sin embargo, cuando entra Alexis en la posición de Orbelín, Alexis se pone como media punta, luego entra el Chino Huerta, el Chino se pone como extremo por izquierda y como delantero queda Quiñones. Y aquí les tengo una imagen que comprueba lo que les estoy diciendo. Vámonos. En la imagen no se ve el lateral derecho, pero se ve perfecto como es un 4-2-3-1. Entonces, puede que no nos gustaran las variantes, puede que no fueran muchas, puede que fueron hasta los últimos 10 minutos del partido, pero sí hubo variantes. Con esto acaba el primer video. ¿México ganó? Sí, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Les gusta esta selección de cara al Mundial 2026 en nuestra casa? ¿Qué les pareció el funcionamiento del Tri? ¿A quién vieron fuera de posición o simplemente desconectado? Déjenmelo por favor en los comentarios. Quiero leer su análisis. Nos vemos para analizar el siguiente partido de Copa Oro de la selección mexicana y muchos más del Mundial de Clubes.